Bueno, protocolo de la capa de red, capa 3, nivel de red. La capa de red es la encargada de la comunicación lógica entre host y host. Depende de la capa de transporte, que es la encargada de la comunicación lógica entre procesos. La capa de transporte depende de los servicios de la capa de red y mejora los servicios de la capa de red. La capa de red proporciona conectividad y selección de una ruta entre dos hosts. Acuérdense, hosts son dos dispositivos terminales, extremos de la red. La capa de transporte hace la conexión entre procesos y la capa de red la conexión entre dos sistemas terminales. La capa de red transporta los PDU de capa 3 desde el origen hasta el destino. El origen encapsula los segmentos de la capa 4, los PDU de transporte. Los segmentos los encapsula y los convierte en datagramas para ser trabajados en la capa 3. En el destino se entregan segmentos a la capa de transporte. La capa 3 del destino recibe datagramas y de adentro del datagrama saca los segmentos para entregarlo a la capa de transporte. ¿Sí? Capa 3 y 4 trabajan de la mano, ¿vale? Hermanados. Y ahora vamos a ver más adelante por qué. ¿Cuáles son las funciones principales de la capa 3? Enrutamiento es elegir la ruta adecuada para los datagramas desde el origen hasta el destino. Es lo primero que se hace. Una vez que la ruta está determinada, el segundo paso es hacer el forward. El reenvío es agarro el paquete que está en la entrada del router y lo mando a la interfaz adecuada, a la salida adecuada para que continúe su camino por la ruta que corresponde. Un router puede tener varias rutas, un router puede tener varias interfaces. Ese proceso es lo que se denomina el tránsito, transitar a través de un router. ¿Cómo hace el router para conocer esa información? ¿Cómo hace para saber cuáles son los caminos? Bueno, lo que hace es manejar una tabla, ¿sí?, con los valores de redes y la relación con el link adecuado, con la capa 2, con la interfaz por la cual tiene que salir. Los paquetes que llegan por acá con la IP de destino, con la red de destino, que es información que viaja en el datagrama, ¿sí?, ve su tabla y dice, para esta red yo lo tengo que sacar por esta interfaz. Y este va a verificar su tabla y va a decir, va por esta interfaz a este router, y este router va a decir, ese host está en esta interfaz. Y acá conecta la red del host de destino. Fíjense en que en el caso de estos routers hay distintos caminos, ¿sí? Si yo tengo esta red de destino, el router va a decidir que la interfaz adecuada para sacarlo es la interfaz 2 y lo va a mandar por este camino. Si este router deja de funcionar, él sabe que este segmento de red, este destino de red, que lo tiene marcado para salir por la interfaz 2, si la 2 no está funcionando, lo va a sacar por la 1 y lo va a mandar a este router. Este router va a mirar su tabla de ruteo y va a decir, la red de destino, esta red de destino la tengo que sacar por esta interfaz y va a llegar acá. Y ahí va a llegar al host de destino al cual estamos apuntando.
Estas son las redundancias. Y los routers tienen algoritmos inteligentes para determinar cuál es el camino, por un lado cuál es el mejor camino, que es el más rápido, y por otro lado cuál es el camino disponible, que no necesariamente va a ser el más rápido. ¿Sí? Eso es la conmutación, eso se llama conmutación. Cuando un router tiene un camino ya definido como el más óptimo y que este camino no está disponible, produce la conmutación a otro camino que sabe que no es mejor, pero que va a llegar igual. Cuando este router se recupera, vuelve a hacer la conmutación y sigue utilizando este enlace. Porque este enlace tiene mayor peso sobre este, porque este tiene mayor ancho de banda que este, porque este tiene un mejor throughput para llegar que este. Según los modelos de servicio de red, cuando el servicio es orientado a la conexión, antes que los datagramas fluyan, los dos hosts y los routers que intervienen establecen una conexión virtual, el famoso circuito virtual. Cuando es protocolo TCP, una vez que el circuito virtual está establecido, el router lo único que hace es una pasarela de datos, de transmisión de datos entre el origen y el destino. Cuando se deja transferir datos, se descarta ese circuito virtual. Cuando el servicio no es orientado a la conexión, cada paquete tiene que llevar en la información del datagrama la dirección de destino, cada paquete. Y el nodo decide en ese momento cuál es el camino por cada paquete que debe seguir. Tampoco se involucra en la conexión. Recibe el paquete, lo analiza y determina cuál es el mejor camino. Nada más. Acuérdense que TCP era el protocolo de la capa de transporte. IP es el protocolo de la capa de red. Protocolo de la capa de red. Tenemos varios protocolos. Primero, y uno de los más importantes, es el IP, Internet Protocol. Es el principal protocolo de esta capa. Cada nodo que hay en la red tiene que tener una dirección IP para poder ser identificado unívocamente. Y el protocolo IP provee el servicio de entrega de datagrama. El protocolo IP es el que establece cuáles son las direcciones IP de la red de origen y la red de destino para hacer la entrega del datagrama. Después tenemos protocolos de enrutamiento. Estos protocolos son los que permiten a los routers dirigir los paquetes hacia su destino. Protocolos de tipo RIP o SPF. El OSPF va a buscar cuál es el camino de mejor rendimiento para llegar al destino. Y RIP va a tener distintos enlaces, distintas oportunidades de comunicación por un canal o por otro, dependiendo si está activo o no. Y después hay otros protocolos que son de control, como el caso de ICMP, que son protocolos que permiten verificar si un dispositivo no está del otro lado, si está activo. Un protocolo, el comando, por ejemplo, que utiliza ICMP es el comando ping. Si yo hago ping a un nombre de host o una dirección IP, me va a devolver paquetes diciéndome que el host del otro lado está activo y que está recibiendo paquetes. Familia de protocolo Internet. ¿Qué es una familia? Es un conjunto de protocolos de red en lo que se basa Internet. Internet, para que funcione, necesita de los dos protocolos. Por eso les decía que la capa 3 y la capa 4 van de la mano, van hermanadas. Ese conjunto, esa familia de protocolos para que Internet pueda funcionar es lo que se denomina TCP/IP. Se denomina conjunto de protocolos TCP/IP en referencia a los dos protocolos más importantes que la componen a la familia. TCP en la capa 4 e IP en la capa 3. TCP/IP permite ver a la red como un sistema de comunicaciones.
Esquema de direcciones IP. Vamos a ver versión 4, que es la que todavía está activa. Hay una versión nueva que se llama IPv6. IPv4 es 2 elevado a la 32, la cantidad de direcciones posibles. Si sacan esa cuenta, eso le va a dar algo así como 4.300 millones de direcciones posibles. Cuando se pensó en este esquema de 4 octetos de 32 bits y se pensó en 4.300 millones de direcciones posibles, nadie se imaginó que eso se iba a alcanzar nunca. Parecía una utopía. Bueno, en el 2000 las utilizamos todas. El esquema de IPv4 quedó obsoleto. Quedó obsoleto porque se alcanzó mucho más rápido de lo que se esperaba esa cantidad de IP. De ahí nace IPv6. IPv6 es un esquema de dirección IP de 128 bits. El número de direcciones IP posible es extremadamente largo. Entraban algo más de 150 IP por metro cuadrado en la Tierra. El esquema de direccionamiento IPv4 es un esquema abstracto de direcciones, de modo que cada nodo posee una dirección por cada interfaz de red que tenga. Los protocolos usan esta dirección para enviar paquetes a sus destinos. Las direcciones se especifican mediante un número único de 32 bits y se lo conoce como dirección IP o IP address. Esta dirección de 32 bits está dividida en dos partes, un prefijo y un sufijo. Esto permite hacer más eficiente el enrutamiento. El prefijo identifica la dirección de la red a la cual está conectado el nodo y el sufijo identifica a un nodo individual dentro de esa red. Bueno, a ver, IPv4, cualquier dispositivo, cualquier nodo, cualquier host que esté conectado a una red tiene que tener una dirección IP para poder identificarse. La dirección IP es como el DNI para las personas. Para entender lo que es el prefijo y el sufijo, hagamos una analogía con lo que es la dirección postal. Si yo quisiera mandar algo a través de la red, yo digo, bueno, yo quiero mandar un paquete a Viedma. Viedma es el prefijo. Viedma me está diciendo cuál es la red de destino, me está diciendo cuál es la localidad a la cual yo tengo que llevar el paquete. Eso me va a permitir que el paquete pueda venir por distintos transportes hasta que encuentre un transporte que llegue a Viedma. Cuando el transporte llega a Viedma, necesita más información para entregarlo. Necesita la otra parte de la dirección, que es el sufijo. En el caso de una dirección postal, sería la calle con la altura para poder llegar al destino correcto, a poder entregar el paquete a quien corresponde. Una dirección IP es eso, es el prefijo que me dice cuál es la red a la que está conectada y con eso ya me alcanza para empezar a buscar la ruta adecuada, y una vez que me estoy acercando al destino voy a necesitar el sufijo, que es la dirección IP del host de destino, para ver cómo termino de enrutarlo para que llegue a ese host de destino. Dijimos que las direcciones IP son direcciones de 32 bits, que están divididas en 4 partes. Cada parte tiene 8 bits. Esas divisiones se les llama octeto. Una dirección IP está compuesta por 4 octetos. En esos octetos, cada una de esas partes se las puede dividir para ir determinando cuál es el prefijo. Y en función del prefijo vamos a definir qué clase de red es. Las clases primarias son A, B y C. La clase D se usa para multicasting,
que es el envío de paquetes a un conjunto de máquinas destino. La dirección IP, como les dije, es una dirección de 32 bits dividido en 4 octetos, 8 bits cada uno. Esto sería una dirección IP. La dirección IP, como es de imaginarse, está en numeración binaria. Entonces, lo que se busca es que cada uno de estos octetos se convierta en un número decimal separado por un punto. Cada octeto en numeración binaria se corresponde a su conversión a número decimal para armar una dirección IP. Esto que vemos en numeración binaria y esto que vemos en numeración decimal es la misma dirección IP. Conversión de binario a decimal. Fíjense, este octeto tiene todo en 0 y el último bit está en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a la 7, 128. ¿Cuánto es el número en base 10? 128. Próximo octeto, igual. 128. Tercer octeto, tengo todos en 1. Entonces tengo que hacer 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Si sumo todos esos números, el resultado de esa potencia me da 255. Y si está todo en 0, me da 0. Entonces, la clase A voy a tener cantidad de red posible, 2 elevado a la 7, y cantidad de host disponible, 2 elevado a la 24. Una clase B toma 2 octetos para definir las redes. Entonces tengo una mayor cantidad de redes posible, pero una cantidad menor de hosts disponibles por red. Y la clase C, que es una de las más comunes, toma 3 octetos para definir el prefijo, la cantidad de redes, y un solo octeto para definir la cantidad de hosts. Máxima cantidad de hosts, si estos son 8 bits y están todos en 1, son 255 hosts. Entonces, una clase A arranca de 0 a 127. Esas son el rango de redes posibles. Una clase B arranca de 128 a 191. Una clase C arranca de 192 a 223. Este es el rango del prefijo. Después tenemos una serie de IP especiales que hay que conocerlas. Una es la dirección de red. Para definir la dirección de red se coloca cada bit del sufijo, o sea, la dirección del host, en 0. Entonces, yo digo, por ejemplo, 8.000, digo que esta es la red 8 clase A, porque 8 es la identificación de la red y del sufijo que pertenece a los hosts los pongo en 0. 128.211.00 es una red de clase B. 128.211 es la red y 00 serían los sufijos, serían los hosts posibles que podría tener esta red. Y 200.150.33.0 es una red de clase C. Dirección de broadcast. Permite enviar mensaje a todos los hosts de una red sin tener que enviarlo por separado a cada uno de ellos. Para definir la dirección de broadcast, se coloca cada bit del sufijo, o sea, dirección de host, en 1. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la dirección de broadcast de una red 8 clase A? Toda la dirección de los hosts tiene que estar en 1. Entonces digo, el sufijo de la clase 8, de la red 8 de clase A, es 8.255.255.255.
Si yo mando un paquete a esta dirección, todos los hosts que hay en esta red A clase 8 van a recibir ese paquete porque lo estoy enviando al broadcast. Después, otras direcciones especiales es el loopback o el lazo de retorno. Se utiliza para realizar pruebas, no tiene hardware asociado, esto es una red y una dirección IP virtual, y no está físicamente conectado a ninguna red. Es muy común cuando nosotros vemos un equipo que está conectado a red, vamos a ver que existe el loopback con la dirección IP 127.0.0.1 y quien responde es el mismo host que tiene configurada la interfaz. No cumple con todo el modelo OSI completo porque la última capa del modelo OSI, que es el enlace físico, esta dirección IP no lo utiliza, no llega. ¿Sí? Simplemente llegaría hasta a la capa 2, el enlace físico, el link, donde le va a terminar de asociar la dirección MAC propia de su equipo y sirve para hacer pruebas en forma local, nada más. Máscara de red. La máscara de red permite separar el prefijo red del sufijo host en una dirección IP. Mediante la máscara, un host podrá saber si tiene que enviar información dentro de la propia red local o fuera de ella. Se representa en binario como un conjunto de 32 bits también, como una dirección IP donde se pone en 1 los bits de la red y en 0 los del host. Mediante operaciones lógicas se determina ambas partes. Permite además subdividir las redes A, B y C en subredes más pequeñas. La clase C me permite armar 2.097.152 redes, pero cada red solamente va a poder tener 254 hosts. La máscara de redes 255, 255.0 y su broadcast, los 3 octetos primero corresponden a la red y el último en 255 el del host. Por ahora la máscara de red no se complica en la vida, es simple. En función de la clase de red, acuérdense que la A usa un octeto, la B usa 2 y la C usa 3. La máscara de red lleva 255 en el primer octeto, 255, 255 en la clase B, los 2 primeros octetos, y 3 primeros octetos en la clase C. Direcciones IP privadas. En las 3 clases de red, las direcciones están asignadas para ser utilizadas en Internet. Toda dirección que está dando vuelta en Internet se denomina dirección IP pública. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier nodo que esté conectado a la red va a poder llegar a esa dirección IP. ¿Por qué es pública? Porque está justamente publicada. Ahora, si yo quiero armar una red en mi casa, en mi organización, en mi universidad, cada una de las clases de red A, B y C tienen un pequeño segmento, unas pequeñas subredes que están separadas para uso privado. ¿Qué quiere decir eso? Que esos segmentos de red no están publicados en Internet. En la clase A, por ejemplo, hay una sola red que es privada, que es la 10. Si quiero utilizar una clase B, hay 16 redes contiguas seguidas para poder utilizar en la clase B, que va de la 172.16 a la 172.31. Esas 16 redes son de clase privada. Yo puedo utilizarla dentro de una organización y no va a afectar en nada a las que están en Internet. Una 172.15 es una red con una IP pública, y una 172.32 es una IP pública, una red pública. Y la clase C, que normalmente es la que más se utiliza, permite 256 redes contiguas
que van desde la 192.168.00 a la 192.168.255.00. Ahí yo puedo definir 255 redes con 255 hosts cada uno.